Ya listo. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es el tiempo pasado, general o específico, ¿no? Ya, primero vamos como una introducción. Tenemos el past time, que ya les he dicho que vamos a hablar hoy día. Tenemos el simple past y el past progressive, que son los dos tiempos que nos vamos a enfocar. En el caso del simple past, para ver de manera general, acá tenemos dos ejemplos. Tenemos el primero que dice Hector's parents settled in California. Hector's parents significa los padres de Héctor y el verbo settled, que está en pasado, lo pueden diferenciar por el ed. La mayoría de verbos regulares solamente se agrega el ed. Y significa que cuando alguien empieza a vivir en un nuevo lugar, ¿no? Entonces, en este caso sería que los padres de Héctor empezaron a vivir en California. El ejemplo de abajo tenemos Jessica's parents paid for her college expenses. Jessica's parents, igual que la oración de arriba, significa los padres de Jessica. Y en el caso de paid, es el verbo en pasado que significa pagó. Y college expenses significa gastos universitarios. Ya, ese es en el caso del simple past, pero en el caso del past progressive ya es distinto. Nosotros vamos a necesitar usar el was y el were y también el verbo, pero con el ing. Así podemos ver en el ejemplo que dice Hector was working long hours, es decir, Héctor estaba trabajando muchas horas, ¿no? Was working, estaba, el que significa el was, y working, que es trabajando. Vamos a ver más adelante que en el caso de he, she, it, nosotros usamos el was, y en caso de you, we, they, vamos a usar el were. De acá lo vamos a ver. Primero vamos a empezar con el simple past. Tenemos algo básico con el verbo played, que la mayoría creo yo conoce, que significa jugar. Entonces, podemos ver que en el modo afirmativo es I played, you played, he played, she played, y todos vamos a hacer lo mismo. La ventaja digamos, del pasado es que para todos es lo mismo. Es decir, solamente el verbo va a ser el mismo para todos y solamente en el caso de verbos regulares se agrega la ed. Y en los irregulares sí vamos a tener que aprendernos la lista, ¿no? Pero en general no hay mucho cambio. En la manera de pregunta también sucede lo mismo. Nosotros vamos a usar un auxiliar, que es el did. Y por ejemplo, sería did I play, did you play, did he play, y así consecutivamente. Y en la manera negativa tenemos el didn't, que en este caso didn't sería la forma contraída y did not ya la forma que no está contraída. ¿Y qué significa yo no jugué? ¿No? Por ejemplo, I did not play, yo no jugué, o podría ser también I didn't play. Ya, nosotros vamos a usar el pasado simple para hablar obviamente acerca del pasado, pero cuando nosotros vamos a conocer cuándo las cosas han sucedido. Ahora, como ya les había mencionado, el pasado simple tiene la ventaja que es el mismo para todos los sujetos, para I, you, we, they, he, she, it, para todos. Ahora, nosotros para los verbos regulares, como podemos ver acá en el número 1, tenemos que el pasado simple solamente vamos a agregar el ed para verbos regulares. Ahora, ¿cuáles son esos verbos regulares que estoy diciendo? Por ejemplo, tenemos jump, que significa saltar, ¿no? Lo único que vamos a hacer es agregar la ed. Lo mismo pasa con paint, que significa pintar. Nosotros solamente vamos a agregar el ed. Lo mismo sucede con clean, que significa limpiar. Lo mismo sucede con wait, que significa esperar. Lo mismo con help, que significa ayudar. Con play, que también hemos visto ya en el ejemplo. Y con fix, que significa reparar. Ahora, en el caso de las palabras que sean de una sola sílaba, pero que terminen en la regla que es consonante, vocal, consonante, nosotros vamos a doblar la última consonante y vamos a agregar la ed. Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos consonante, vocal, consonante, es una sola sílaba. Entonces, nosotros duplicamos la letra T y en el caso de chat, que significaba charlar, vamos a ponerle que es chatted, que significa charló, ¿no? O ella charló, yo charlé, dependiendo. También tenemos stop,
que significa detener o parar, ¿no? Y vamos a agregarle vamos a doblar la letra P y agregamos la ed. Y lo mismo sucede con beg, que significa pedir limosna, ¿no? Es un verbo. Y doblamos la última consonante y agregamos la ed. Ya. Ahora, en el caso de verbos que terminen ya en la letra E, nosotros solamente vamos a agregar la D, porque como ya les había dicho, la regla general para los verbos regulares es agregar la ed, ¿no? Con algunas excepciones. Y en este caso, como este verbo, por ejemplo, arrive, que significa llegar, ya termina en E, entonces simplemente le agregamos la D, ya no volvemos a agregar la ed, ¿no? También tenemos puzzle, y también vamos a agregar solamente la ed, que en este caso significa desconcertar o dejar perplejo, este verbo, ¿no? Y también tenemos love, que significa amar, y también vamos a agregar nada más la ed, entonces sería love. Eh, mm, ya bueno. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Creo que ya quería silenciar, pero ya bueno. Ahora, en el caso de verbos que terminan en la Y, nosotros solamente vamos a cambiar esta Y por una I latina y vamos a agregar la ed. Así tenemos, por ejemplo, cry, y solamente vamos a borrar esta Y, le ponemos la letra I latina y le agregamos la ed. Entonces, de cry sería cried, y cry, que significa llorar, pues, ¿no? Entonces, en este caso, el pasado, por ejemplo, he cried, él lloró. También tenemos fry, que significa freír, y también hacemos lo mismo. Borramos esta y la vamos a reemplazar por una I latina y le agregamos la ed. Igual sucede con study. Lo mismo sucede también con apply. Ya, ahora, en el caso de verbos que terminan en la Y y que antes había una vocal, nosotros solamente agregamos la ed. Así tenemos, por ejemplo, enjoy, que significa disfrutar. Entonces, como ya termina en la Y, pero como antes había una vocal, nosotros solamente vamos a agregar la ed. Tenemos también lo mismo con employ, y lo mismo pasa con destroy. En el caso de employ significa emplear, ¿no? Y en el caso de destroy significa destruir. Entonces, como ya les había dicho, simplemente agregamos la ed porque antes de esta Y había una vocal. Ahora, en el caso de palabras de dos sílabas, en las cuales la última sílaba tenga el tono de voz más fuerte, nosotros lo que vamos a hacer es doblar la última consonante y vamos a agregar la ed. Así tenemos, por ejemplo, permit, que significa permitir, y nosotros solamente vamos a doblar esa última T y agregamos la ed. Y también sucede lo mismo con commit, que significa cometer. En este caso son todos los verbos, excepto el verbo be y el verbo can, que nosotros vamos a ver en un momento. Ya. Ahora, en este caso vamos a ver más que todo en esta tabla los verbos irregulares. Así, por ejemplo, tenemos el verbo be, que les había mencionado, que en este caso el pasado va a ser was, y es un verbo irregular. Entonces, en este caso, esta lista de verbos de irregulares sí lo tenemos que aprender sí o sí. En este caso son los más comunes, porque en realidad la lista es más extensa. También tenemos, por ejemplo, come, que significa venir, acá está. Y el pasado sería came. También tenemos do, que significa hacer, y el pasado es did. También tenemos felt, que acá, bueno, acá sin la S, pues, ¿no? Feels sería para el caso de he, she, it, que ya habíamos visto en el presente. Pero esta acá sería el pasado, felt. También tenemos found, que es el pasado de encontrar. Entonces, por ejemplo, si yo lo uso en una oración y digo he found, sería él encontró, ¿no? También tenemos got, que significa tomar, en el caso del verbo que está en infinitivo get, pero el pasado ya sería, por ejemplo, he got, o sea, él tomó. También tenemos gave,
que es el pasado de dar. Entonces sería, por ejemplo, he gave, él dio. También tenemos went, que es el pasado de go, que significa ir. Entonces yo lo uso en una oración y digo he went, diría él fue, ¿no? También tenemos had, que es el pasado de tener, el pasado de have. Entonces, had significaría, por ejemplo, he had, él tuvo. También tenemos knew, que significa conoció. Entonces, en una oración sería he knew, él conoció. También tenemos left, que sería el pasado de live. Entonces, si yo digo en un ejemplo, he left, significaría él dejó. También tenemos made, que es el pasado de make, que significa hacer. Entonces, en una oración, si yo digo he made, significa que él hizo. También tenemos said, que es el pasado de say, de decir. Entonces, en una oración, yo digo she said, ella dijo. También tenemos saw, que es el pasado de ver. También tenemos took, que es el pasado de take, que significa tomar. También tenemos told, que es el pasado de decir, de tell. Y también tenemos thought, que es el pasado de think, que significa pensar. Ya, ahora vamos a ver la forma negativa, ¿no? Nosotros ya habíamos visto la forma positiva, que por ejemplo en study sería studied, que solamente le borramos la Y, la cambiamos por una I latina y agregamos la ED. Y como ya les había comentado, tiene la ventaja, en este caso el pasado del inglés, que es el mismo verbo para absolutamente todos, ¿se dan cuenta? Es el mismo. Y en el caso de la forma negativa, ya también habíamos visto más o menos que lo que teníamos que hacer es poner el did not, que en esta forma está contraída, entonces sería didn't. Y vamos a poner el verbo ya no con la ed, sino el verbo en forma infinitiva, porque nosotros ya tenemos este auxiliar, que es el didn't. Entonces, cuando nosotros tenemos ya este didn't, ya no es necesario que nosotros al otro verbo le agreguemos la ed, porque este didn't ya significa que es una acción en pasado. Así podemos ver que la estructura general es la siguiente. Tenemos el sujeto, que va a estar en negrito. Tenemos didn't, que es ya el auxiliar como les había comentado y va a estar en azul. Y el infinitivo, que va a estar en color rosa. Acá podemos ver el ejemplo. Dice, his mom didn't have much money. Es decir, su mamá no tuvo mucho dinero. Entonces podemos ver que el sujeto está en negro. El didn't, como ya les había dicho, que es el auxiliar, que significa pasado. Y el infinitivo, have, que significa tener. Acá tenemos otro ejemplo. It didn't open until August 1952. Es decir, que eso no abrió hasta agosto de 1952. Y siguiendo los colores, como yo también les había mencionado. Acá tenemos otro ejemplo. Dice, they didn't know what to do. Ellos no supieron o no conocían qué hacer. Acá tenemos otro ejemplo que puede ser usado con I o también puede ser con we, porque no hay ningún problema en el caso de lo que es el pasado, ¿no? Tenemos didn't go to work yesterday. Es decir, por ejemplo, si yo digo, si usamos el I, sería yo no fui al trabajo ayer, yesterday. Acá tenemos otro que puede ser he o she. Didn't call me last night. Es decir, ella no me llamó. Call significa llamar, pero como está en pasado, llamó. No me llamó la última noche, last, la última, y night, que significa noche. Tenemos otro que dice, they didn't get my emails. Es decir, ellos no recibieron mis correos. Y como ya les había mencionado, el pasado simple va a ser el mismo para todos los sujetos. Ahora tenemos lo que son las preguntas con el yes y el no y las respuestas cortas. Vamos a seguir el siguiente orden. Tenemos el auxiliar que va a estar en azul, el sujeto que va a estar en negro y el infinitivo que va a estar en color rosa. Así, por ejemplo, tenemos, did you enjoy the meal? O sea, tú disfrutaste, enjoy, que significa disfrutar, la comida.
Y la persona puede responder yes, I did, sí lo hice, o puede decir no, I didn't, no lo hice. Tenemos otro ejemplo que dice, did he go to work yesterday? O sea, él fue a trabajar, al trabajo ayer, y él puede responder yes, he did, no, he didn't. También tenemos otro que dice, did they call you last night? Es decir, ellos te llamaron la última noche y tú dices, yes, they did o no, they didn't. Sí, ellos lo hicieron o no, ellos no lo hicieron. Ya, en el caso de, eso es en el caso de respuestas cortas, pero ya en el caso de lo que son las preguntas con el question word, ya es distinto. Primero vamos a poner el question word, luego el auxiliar, luego el sujeto y luego el infinitivo. En este caso puede ser, por ejemplo, what, when, where. Vamos a verlo. Dice, what did you do last night? O sea, ¿qué hiciste la última noche? La última noche. Y tú respondes, ¿no? Pero ya no con el yes o con el no, sino ya es una pregunta más concreta, ¿no? En donde tienes que dar una respuesta más larga. Acá tenemos otro ejemplo que dice, when did she learn to cook? O sea, cuando ella aprendió, learn, que significa aprender, pero como tenemos el did, entonces inferimos que está en pasado, cuando ella aprendió a cocinar, to cook. Y tenemos abajo otro ejemplo que dice, where did they travel to? ¿A dónde ellos viajaron? Ya, ahora nosotros no vamos a usar el did cuando nosotros preguntamos acerca del sujeto de la oración. Por ejemplo, si yo quiero decir, ¿quién vivió en Bangkok, que es una ciudad en Tailandia? Ya, yo no voy a usar el who did, sino de frente es la pregunta. Sería who lived, que está en pasado, con el ed, y en tal lugar, ¿no? Que en este caso es una ciudad. Ya, ahora, tenemos en el caso del verbo be, como ya les había dicho, es un verbo irregular y por ende, digamos que no solamente es agregar el ed, sino ya tiene una manera particular. Así tenemos que las formas positivas, por ejemplo, I, he, she, e it, va a ser con el was, mientras que you, we, they va a ser con el were. Y la forma negativa va a ser igual con I, he, she, it, el wasn't. Y en el caso de you, we, they va a ser el weren't. Ahora, para lo que son las preguntas del yes y no y las respuestas cortas, vamos a seguir lo mismo que ya les había dicho. Va lo que es el auxiliar. Y luego, acá me he confundido, es el auxiliar. Ya, primero va el auxiliar, luego va el que en este caso es el was o el were, y luego va el sujeto y ya luego va lo demás. Entonces, así tenemos que were you at work? Y la persona responde yes I was, no I wasn't, que significa la pregunta ¿estabas tú en el trabajo? Y uno responde sí, yo estaba, yes I was, o no, yo no estaba. La pregunta está yéndose hacia ti, entonces estamos usando el you y por ende tiene que ir el were. En cambio, cuando yo respondo sí, yo estaba, ya no voy a usar el were, sino necesito usar el was, porque así es como está establecido. Acá tenemos otra oración en donde dice, was she at home last night? Ella estaba en casa la última noche. Y tú vas a responder sí, ella estaba o no, ella no estaba. Yes, she was. No, she wasn't. También tenemos, were they from Germany? O sea, ellos eran de Alemania. Y tú vas a responder, yes, they were. Sí, ellos eran. No, ellos no eran, ¿no? No, they weren't. Ahora, en este caso sí vamos a usar el question word y el was, were y el subject. Tenemos, por ejemplo, where y when, que van a ser como las preguntas, como las palabras pregunta. Y así tenemos, where were you last night? Es decir, ¿dónde estabas la última noche? También tenemos, when was he, o puede ser she.
in the UK, cuando ella estaba en UK, que es Reino Unido. Ya, ese es en el caso de todo lo que es con be. Ahora vamos a ver con el can. En este caso, el pasado simple va a ser could, pero la forma positiva. Ahora, la forma negativa es couldn't. Ahora, tanto este could como el couldn't van a ser seguidas por un infinitivo. Así tenemos, he could serve all his customers. Es decir, él pudo servir a todos sus clientes, ¿no? Ahora tenemos que tanto el could como el couldn't van a ser los mismos para todos los sujetos. Esa es la ventaja, ya que ya les había mencionado desde antes, que no hay mucho cambio, porque para todos los sujetos es el mismo. Entonces, nosotros vamos a hacer, por ejemplo, lo que son las preguntas con el yes y no, siguiendo el siguiente orden, que va a ser el could, que va a ser el auxiliar, tenemos el subject y tenemos el infinitivo. Así podemos ver este ejemplo que dice, could you speak any English 5 years ago? Es decir, tú podías hablar algo, algo de inglés 5 años atrás, 5 years ago. Ya. Ahora vamos a pasar a la parte que es el pasado continuo o también llamado el pasado en progreso, ¿no? Nosotros vamos a usar este pasado continuo o pasado en progreso para expresar una acción que estuvo en progreso y que no ha finalizado en el tiempo en el pasado. Por ejemplo, así tenemos Hector wasn't paying enough attention to me. Es decir, Héctor no estaba prestándome suficiente atención. Ya, ahora nosotros vamos a usar ese pasado continuo para hablar acerca de una acción que estaba en progreso cuando otra acción más pequeña sucedió, cuando otra acción más pequeña se dio. Y la acción en pasado continuo puede continuar después de este punto. Acá vamos a tener un ejemplo. Podemos ver que esta parte es el pasado, esto es en un tiempo determinado, antes del ahora, y bueno, después sigue el futuro. Y yo digo la siguiente oración. I was traveling back from China and we met on the plane. Es decir, yo estaba viajando de regreso, traveling back from China. Yo estaba viajando de regreso de China y nosotros, we, met on the plane, y nosotros nos conocimos en el avión. Entonces, hablar acerca de yo estaba viajando de regreso es una acción larga y que está en un pasado continuo. Y el conocer a una persona, que en este caso quiere decir que nosotros nos conocimos, la persona está hablando que se conoció con alguien más, es una acción pequeña, una acción corta, y va a ir en un pasado simple. Ahora, vamos a ver para qué vamos a usar este pasado continuo, ¿no? Vamos a hacerlo para describir acciones paralelas. Así podemos decir, while I was washing the dishes, I heard a loud noise. Es decir, mientras estaba lavando los platos, escuché un ruido fuerte. Esta acá significa escuché, loud significa fuerte y noise significa un ruido, ¿no? Ahora también lo vamos a usar para describir lo que alguien estaba haciendo en un momento determinado, ¿no? Por ejemplo, I was working in the garden all day yesterday. Es decir, estuve trabajando en el jardín todo el día de ayer. También para expresar una acción interrumpida en el pasado. Así tenemos, I was driving to work when I crashed my car. Es decir, yo estaba manejando al trabajo cuando choqué mi carro. También podemos, este ejemplo, por ejemplo, este ejemplo es muy similar al que había dado en este caso, porque era una acción que se estaba dando de manera larga, es decir, yo estaba manejando cuando yo choqué mi carro. Esta es una acción corta y solamente necesita ir en el pasado simple, ¿no? Ahora, nosotros también vamos a usar
para describir lo que es una repetición e irritación, ¿no? Por ejemplo, he was always complaining in class. Él estaba siempre quejándose en clase, complaining, quejándose en clase. Y always, que ya hemos visto que significa siempre. Ya, ahora vamos a ver cómo se realiza la forma positiva y la forma negativa. Vamos a guiarnos de los colores. Tenemos el I, he, she, it, que es el sujeto. Tenemos el was, que viene a ser el auxiliar para I, he, she, it. Y tenemos el verbo en ing. Y luego tenemos el you, we, they, que vamos a usarlo con el were. Y tenemos el verbo en ing también, ¿no? Siempre el verbo con ing y el auxiliar, que puede ser el was o puede ser el were. Así podemos ver en este siguiente ejemplo. We first met when she was renting a room in my sister's flat. O sea, nosotros nos conocimos por primera vez cuando ella estaba rentando un cuarto en el departamento de mi hermano. El otro ejemplo, tenemos we were standing at a bus stop and he said hello. O sea, nosotros estábamos parados en una parada de autobús, estábamos esperando en una parada de autobús y él dijo hello, o sea, dijo hola, ¿no? Podemos ver, como ya les había mencionado ese ejemplo, que esto acá sería una acción larga y esta parte sería una acción corta. Por ende, la acción larga le corresponde ir con lo que es el pasado continuo, con el ing, con el was o were, dependiendo. Y en el caso de la otra acción corta, simplemente va con un pasado simple. En lo que es la forma negativa, vamos a tener igual el I, he, she, it, pero ya no vamos a usar el was, sino vamos a usar el wasn't, junto con el verbo en ing. También tenemos el you, we, they, pero vamos a usarlo con el weren't y el verbo en ing, que eso es siempre básico, ¿no? Así tenemos, my father wasn't waiting for me when I got there. Es decir, mi padre no estaba esperándome o no estaba esperando por mí cuando yo llegué ahí. También tenemos, they weren't watching TV, they were in bed. O sea, que ellos de ahí no estaban mirando televisión, que ellos estaban en la cama. Y nosotros también vamos a usar el pasado continuo para hablar acerca de una actividad en progreso en un punto del tiempo en el pasado. Por ejemplo, I was working at 9:30. Yo estaba trabajando a las 9:30. O puede ser también el 9:30, ¿no? 9:30. Ya, ahora vamos a ver en el caso de las reglas, ¿no? Tenemos la más común, que es solamente agregándole ing. Tenemos en este caso el verbo play, fly y study. Ahora, en los que terminan en la letra E, vamos a eliminar esta E y vamos a agregar la ing. Tenemos así a dance, que significa bailar. Tenemos fake, que significa engañar o fingir. Y acá también podemos ver el mismo ejemplo, ¿no? Termina en E y agregamos la ing. Ahora, en los verbos que donde hay una doble E, nosotros vamos a agregar nada más la ing. Tenemos verbos como see, que significa mirar o ver. Tenemos verbos como flee, que significa huir. Tenemos también verbos como agree, que significa estar de acuerdo o acordar, ¿no? Acordar es como pactar algo, en ese sentido. Luego tenemos los que terminan en IE, que nosotros vamos a eliminar todo esto. ¿Se dan cuenta? Como en la imagen están viendo. Se elimina todo esto y se agrega la Y, la I, la N y la G. Así tenemos die, que significa morir, y vamos a poner dying, que significa muriendo, pues, ¿no? También tenemos lie, que significa mentir, sucede lo mismo. Tenemos también tie, que sucede absolutamente lo mismo. Ahora, en el caso de lo que es consonante, vocal, consonante, nosotros vamos a doblar la C y vamos a agregar la ing, así como habíamos visto en los ejemplos anteriores. Así tenemos, por ejemplo, run, y vamos a, como es una sola sílaba,
y tenemos el orden de consonante, vocal y consonante, vamos a agregarla, esta N vamos a doblarla y agregamos el NG. Entonces de run tenemos running. Lo mismo sucede con pot y lo mismo sucede con stop. Ya, en el caso del pasado continuo, las preguntas van a seguir el siguiente orden. Tenemos the question word, tenemos el was were, que es el auxiliar, el sujeto y el verbo en ing. Así podemos ver acá el ejemplo, ¿no? Acá tenemos que dice, what were they doing when Ray gave Claire a present? Es decir, ¿qué estaban ellos haciendo? ¿Qué estaban ellos haciendo cuando Ray, que es un chico, le dio, gave, que es el pasado como ya hemos visto, a Claire, que es una chica, un presente, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo que dice, what was Ray doing when Claire arrived home in Paris? Es decir, ¿qué estaba haciendo Ray? What was Ray doing? Cuando Claire llegó a casa en París, ¿no? Acá podemos ver que sucede absolutamente lo mismo. Como ya hemos dicho, acordarse que el was se usa para el I, para he, she, it, y el were para you, we y they. Y podemos ver que todos los verbos acá van a estar con el ing. Ya, ahora vamos a ver estos dos, que es el pasado, pero de forma de cuando es un hábito o cuando es una repetición. Así tenemos, I used to think I would marry a Hispanic woman. Es decir, yo solía pensar que me casaría con una mujer hispana. Y tenemos también el would, que podemos ver acá en el ejemplo. We would go to family gathering every weekend. Es decir, íbamos a reuniones familiares todos los fines de semana. Esto acá son como decir reuniones, ¿no? Entonces nosotros íbamos a reuniones familiares todos, every weekend, que significa fines de semana. Ya, ahora podemos ver que el pasado simple vamos a usar en el caso del used to, va a ser absolutamente lo mismo para todos los sujetos. Entonces esa parte también es una ventaja porque se va a repetir siempre lo mismo. Y cuando yo quiero hacer la forma negativa, voy a hacer uso del didn't. Y obviamente, como ya les había dicho, en la parte del use ya no vamos a agregar la ed, sino que como el didn't ya me indica, yo solamente lo dejo en la forma infinitiva. Y en la que es oración, sucede lo mismo que ya les había explicado. Se usa el did también como auxiliar, luego sigue el sujeto, luego sigue el verbo en infinitivo, y lo demás ya viene a ser los complementos, ¿no? Ya, ahora tenemos acá, por ejemplo, oraciones condicionales. Tenemos el if, el presente simple, más el futuro simple. Acá tenemos John will come if Mary calls him. Es decir, John vendrá si Mary lo llama, ¿no? Acá tenemos para ver el uso del would, por ejemplo, que vamos a usar el if, el pasado simple y el condicional simple. El condicional simple se va a formar con el would. Así tenemos, if I had more money, I would buy a new house. Si tuviera más dinero, me compraría una nueva casa, ¿no? O una casa nueva. Acá tenemos el live con el pasado perfecto, que ya vamos a ver la otra clase, pero para ir adelantando. Y tenemos el condicional perfecto. En este caso vamos a usar el would, que también es una manera de usarlo, que dice, I would have felt better if she had talked to me. Es decir, me habría sentido mejor si ella me hubiera hablado o me hubiese hablado. Y por último vamos a ver el would you like, perdón, y vamos a ver el do you like. ¿En qué se diferencia? Por ejemplo, nosotros vamos a usar el would you like para decir que nosotros queremos algo, pero de una manera más educada, polite, significa educada. O para ofrecer algo a alguien. Usualmente cuando el mozo te pregunta si deseas tal cosa, usa esta oración, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, would you like some chocolate? ¿Te gustaría algo de chocolate, no? Acá tenemos otro que dice, would you like some rice? ¿Te gustaría algo de arroz? Y en cambio, el do you like, que está ya en la forma presente que nosotros ya hemos visto, lo usamos más que todo para una preferencia en general, o sea, para decir si te gusta algo, ¿no? Por ejemplo, do you like chocolate?
Es decir, ¿a ti te gusta el chocolate? Do you like rice? ¿A ti te gusta el arroz? Y la respuesta, por ejemplo, puede ser I like orange, ¿no? Eh, perdón, I like oranges. Es decir, a mí me gustan las naranjas. Y eso solamente es para la última parte y eso sería todo. Nosotros vamos a ver la otra clase, lo que es el pasado, ya lo que es el pasado perfecto para poder complementar. Listo, chicos, eso sería toda la clase. Cualquier cosa me pueden escribir. Voy a subir las diapositivas eh, en lo que es el grupo y cualquier cosa me avisan si tienen algunos ejemplos o algo que quieran saber. Me lo dicen y normal yo les respondo, ahí está mi correo. Y cuídense mucho. Hasta luego.